Bueno, vamos a la hermosa unidad 1, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿alguien se anima a decir qué es la economía? ¿Qué entienden por economía? Sí. O sea, seguro que todos tienen alguna definición para compartir. Es la ciencia que estudia el mercado en los países. Bien, es la ciencia que estudia el mercado en los países. Ahí hay palabras que me gustan, quizás no es una definición del todo acabada, pero está bien. Hay una primera palabra importante que es la palabra ciencia. ¿Qué tipo de ciencia es? Social. Social. ¿Estamos todos de acuerdo? Nadie nunca dice ciencia exacta. Yo me siento mal, porque la primera vez que me preguntaron cuando era un pibe, antes de ser economista, yo no me presenté, yo soy economista, perdón, ¿ves? Estas cosas me olvidé, Tomás, me tendría que haber dicho que no me presenté. Yo soy Mariano Murada, soy economista, hincha de Racing, trabajo en este momento en la provincia de Buenos Aires, he trabajado en el sector financiero, en el ámbito privado, en el sector público, estudié periodismo deportivo, pero ejercí muy poquito, soy hincha de Racing y no sé si tengo que decir algo más. Y nací en Wilde, ahora estoy viviendo en La Plata en estos momentos. Eh, y bueno, y eso. Y siempre digo lo mismo. Cuando la primera vez que vi una materia de economía fue al final del secundario. Preguntó el profesor si era una ciencia exacta o social y yo me apuré para responder exacta y quedé como un gil, porque era una ciencia social y siempre me quedó eso dando vuelta ahí como, claro, qué gil. Yo lo pensé como ciencia exacta y a pesar de que era una persona que me interesaba la economía y que me interesaba, yo soy camada, me egresé en el 2001, que seguramente muchos de ustedes les suene que fue un año muy caótico, sobre todo en todos los aspectos, pero nada, finales de la década del 90 y menos al 2001, la economía se nos metía por todas las pantallas, por todas las radios, era todo un caos. Entonces creo que por eso también por eso terminé estudiando economía. Pero yo veía muchos numeritos y eso me llevó a pensar que era una ciencia exacta, más no. Es una ciencia mega archi ultra social, ¿sí? De hecho, la carrera, yo la estudié en la Universidad de Buenos Aires y la carrera hasta la dictadura militar se llamaba licenciatura en Economía Política. Después le sacaron la palabra política por un montón de cuestiones, pero todo el tiempo la economía, ¿sí? Es una disciplina, una ciencia social en la que no hay verdad, o hay muy poquitas verdades absolutas y hay muchas verdades relativas o mucha discusión. De hecho, seguramente la idea del curso también es que aprendan conceptos, pero también que nos animemos a pensar, a debatir, a criticar. Por eso, bueno, hay quienes cursaron, ya me conocen, pero de verdad les digo que anímense a hablar. Seguramente esto, el aula virtual es una cagada para explayarnos, pero en la clase la idea es un poco que gire la palabra y que no tengamos miedo a disentir. Yo soy muy franco y trato de poner mi opinión y no esconderme detrás de una objetividad que no existe, pero no para amedrentar porque otros no opinen, sino para ser franco y para que intercambiemos, porque como decía antes, somos gente grande ya. Estamos en la universidad, estamos en la facultad y es el espacio propicio para intercambiar y no estar de acuerdo o ver en la posición del otro algo que no habíamos pensado, no habíamos visto y de esa manera que nuestro cerebro y nuestras posiciones se vayan enriqueciendo y creciendo. Mariano dice, ¿eso quiere decir que la economía es subjetiva? Ahora lo vamos a ver puntualmente, Mariano, pero es una gran pregunta que claramente mi respuesta sería, tiene elementos objetivos, ¿sí? Por ejemplo, decir que en Argentina hay inflación es algo en el que hay acuerdo, 100% acuerdo, y es muy fácil de demostrar en términos objetivos, pero tiene mucho de subjetividad, ¿sí? Tiene mucho de subjetividad. Ahora lo vamos a ver puntualmente en una filmina, no quiero spoilearlo, pero sí. Y justamente eso sucede en gran medida por ser una ciencia social, ¿sí? Así que buena pregunta, Mariano, y buena intervención, Gabriel, puntualizando que es una ciencia social. Ahí Gabriel decía que estudia el mercado y eso no está mal, ¿sí? Pero se queda corto, ¿sí? Entonces, acá vamos a esta filmina que un poco puntualiza ahí algunas cosas. Es una ciencia social y es política, algo que salía recién. El segundo punto dice, bueno, la ciencia económica nace con su objeto de estudio, ¿sí? Básicamente el objeto de estudio pasa a ser el ser humano y cómo se organiza ese ser humano, ¿sí? Básicamente lo que podríamos definirlo así un poco vago, ¿sí? Pero ¿qué hace la economía? Bueno, trata de estudiar
cómo se organiza el ser humano. ¿Y cómo se organiza el ser humano? Hoy nos organizamos de una manera, ¿sí? En Argentina, podemos ir cercenando, ¿no? La definición. En Argentina, en el año 2026, hoy nos organizamos de determinada manera. En Argentina, en el año 1328, nos organizamos de otra manera, de tal forma que ni siquiera nos llamamos argentinos. Pero acá, en este territorio, había personas que se organizaban de forma económica. ¿Sí? Ahora, y ahí voy, Gabriel. ¿Había mercado ahí? En el 1300, en el 1100, acá en Irán, no sé, en los vikingos de Suecia. Bueno, en algunos casos había mercados, ¿sí? Pero en otros no. ¿Sí? Por Había un eso, sistema de intercambio de ahí va, bienes en algún momento. exacto, sí, sí, desde el trueque. Por eso digo, pensar en el mercado es algo que no está mal, para nada, Gabriel, está bien, pero tiene que ver mucho el mercado con nuestro momento histórico. Que yo soy muy fan de la historia, de hecho me especialicé en historia económica, y me gusta pensar que somos un ratito muy chiquito de la historia. Cuando hablamos de historia, nosotros estamos en un momento que es un pedacito así muy, 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 muy chiquito, y hoy sí, el mercado es una institución fundamental, sobre todo en las sociedades occidentales, ¿sí? Y ya vamos a ver de qué se trata, pero no lo fue siempre. Por eso, ¿sí? Decimos que es una ciencia social y por tanto que tiene historia, ¿sí? Porque si no nos reducimos a pensar el presente y esa ciencia no puede explicar nada del pasado. Básicamente, en qué sistema social vivimos nosotros acá en Argentina y en Occidente? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el sistema económico vigente? Capitalismo. Exactamente. ¿Cuál es la característica fundamental del capitalismo? ¿Alguien se anima a decirlo? ¿De qué se trata? Si viene un extraterrestre y les pregunta qué es el capitalismo, ¿cómo lo podrían definir? La competencia, gran palabra, gran definición, acumulación de capital. Propiedad privada. Bien. Propiedad privada, perfecto. Ahí Ignacio y Tiziano, los dos. La propiedad privada es un elemento central del capitalismo. Básicamente es un sistema de organización, ¿sí? Como decíamos antes, en el cual prima, ¿sí? La propiedad privada, y ahí voy a meter otras dos palabritas bien de jerga económica, la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Esto es la existencia de una empresa común y corriente, que para nosotros son de lo más normal del mundo. No existió siempre las empresas, ¿sí? La empresa es producto, ¿sí? De un desarrollo histórico, ¿sí? Si queremos divagar, y no vamos a divagar mucho porque tampoco es el objeto de la clase, pero si nos vamos bien, bien, bien para atrás, éramos todos pequeños productores, pequeños artesanos, cada uno iba con su hachita, su canita de pescar y demás. Ahí no había capitalismo. Sí, eso era otra cosa, era otra forma de organizarnos socialmente. Hoy, ¿sí? Hay propiedad privada de los medios de producción, hay empresas, hay dueños de esos medios de producción, hay asalariados o trabajadores que trabajan a cambio de un salario, ¿sí? Eso es lo que prima. Por eso decimos que vivimos en un sistema capitalista. ¿Que hay otras formas de producción dentro del sistema? Sí, obvio, ¿sí? En Argentina hay otras, en Argentina, en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos lados hay formas que no son necesariamente capitalistas, pero lo que prima, ¿sí? La forma de producir, consumir y distribuir yo digo Occidente, pero ya decidiría planetariamente, porque China también tiene formas capitalistas y demás, lo que prima es una relación capitalista de producción, ¿sí? Cuyas características son eso. Y una consecuencia del capitalismo, de la propiedad privada de los medios de producción, es esto que decía Lautaro, la competencia. La competencia es un rasgo fundamental. ¿Qué virtud tiene la competencia en el capitalismo? Que como queremos competir contra el otro para ganarle mercado, para acumular más, para tener más beneficio y demás, eso derrama en cambio tecnológico que termina repercutiendo en mejores y más baratos productos, ¿sí? Cualquier ejemplo con la tecnología es muy fácil, digamos, la lógica de la competencia entre, voy a poner una boluda, entre Ford y Chevrolet, hizo que hace 100 años teníamos autos que eran carromatos lindos, pero con un grado de tecnología, y hoy tengamos los autos que casi que se manejan solo con IA. Bueno, ahí hay competencia para ganarle al otro. Sí, ese es uno de los rasgos fundamentales. ¿Sí? Ahora bien, un rasgo fundamental del capitalismo es
que los mecanismos de organización no están centralizados. Dicho de otra manera, yo les hago una pregunta. ¿Cuántas zapatillas, o sea, si pensamos, no cuántas, si pensamos en la cantidad de, no sé, zapatillas, estoy mirando mis zapatillas, o suéteres, o pelota de fútbol, se producen en un año en Argentina? ¿Quién determina esa cantidad? ¿Quién determina cuántas zapatillas se producen en Argentina? ¿Qué me podrían responder? La gente que lo consume, la gente que lo compra. La gente determina cuántas zapatillas se producen. Ahí alguien en los comentarios puso la demanda. La demanda, el consumo, la demanda, la cantidad de marcas. Bueno, el consumidor, bien. Están bastante alineados en una respuesta que esa respuesta tiene un montón de polémica, y yo la comparto bastante, pero pensé que iban a responder otras cosas. Hay en economía una de las discusiones fundamentales filosóficas de la economía es si la demanda genera la oferta o la oferta genera la demanda. Es el huevo o la gallina, es una discusión muy de intelectuales de biblioteca. Yo soy de los que creen que la demanda, pero básicamente en este punto mi pregunta requería una respuesta un tanto distinta, que es, en general, los que determinan cuánto producir es el productor. Estima la demanda. ¿Sí? Hay mecanismos para pensar cuánta demanda futura va a haber, pero pensemos que las zapatillas no es que nosotros decimos, che, yo quiero unas Nike Pirulín. Entonces vas, le escribís a Nike y Nike dice, recibido el pedido, me las pongo a fabricar. No, la zapatilla ya está fabricada en general. A veces la que queremos no es stock y demás. Pero quien determina, ¿sí?, qué cantidad exacta de cada uno de los productos realizar o producir es el productor, ¿sí? Como decía, en función de estimación y demás, pero al fin y al cabo es el productor. Esa determinación, ¿sí? Estoy pensando en zapatillas, la puedo pensar en mates, en celulares, en pelotas de fútbol, silla, lo que fuera. Esa determinación es absolutamente descentralizada. No sé si se ve el mouse ahí, pero estoy pasando por arriba la palabra descentralizados, que dice a través de mecanismos descentralizados. Una característica fundamental del capitalismo es que son un conjunto de átomos tomando decisiones, ¿sí? Las empresas y los consumidores está atomizado. Las decisiones no están centralizadas. Es decir, dicho de otra manera, no se produce en función exacta de las necesidades, sino que se produce en función de las estrategias para obtener mayor beneficio. ¿Está mal? ¿Está bien? Nadie está diciendo nada de eso. No estoy haciendo una valoración sobre eso, sino estoy tratando de describir una característica central del capitalismo. Entonces, el capitalismo se caracteriza por que existen relaciones de producción donde prima la propiedad privada de los medios de producción. Esto genera una competencia que genera avances tecnológicos, y a su vez las decisiones se toman descentralizadamente. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Eso como rasgo. Después hay 1000 matices. Entonces, al estudiar la economía se es protagonista y espectador al mismo tiempo, eso creo que lo decíamos al principio, y entonces el conocimiento generado puede tener influencia sobre los conflictos y prácticas sociales. El conocimiento económico incorpora el conflicto existente en la sociedad. Y quería llegar a esta pregunta que había hecho ahí uno de los muchachos, a ver si la encuentro rápido, no me acuerdo quién había sido. Fue Mariano. Mariano preguntaba, ¿eso quiere decir que la economía es subjetiva? Bueno, ¿es posible la objetividad absoluta en el análisis económico? Bueno, la respuesta en general es no, porque como somos espectadores, si somos economistas o que estamos tratando de pensar la economía, que no necesariamente la pensamos los economistas, somos espectadores, pero al mismo tiempo somos protagonistas, ¿sí? Entonces, pensar en una objetividad absoluta es casi ponerse a la altura de ser Dios, digo, para ponerlo de forma liviana, ¿no? Es imposible la objetividad absoluta. Sí podemos hacer, por eso yo les decía que yo trato de ser franco con mis posicionamientos, ¿sí? Análisis con las subjetividades mostradas, las subjetividades a flor de piel, sabiendo que todos tenemos sesgos, que todos tenemos intereses, ¿sí? Que todos formamos parte de ciertos grupos sociales. Entonces, si yo tengo determinados intereses, voy a preferir determinado tipo de políticas, y si tengo otros, preferiré otros. Y si está explicitado y blanqueado, las discusiones pueden ser más francas y constructivas. Entonces, ¿es posible la objetividad absoluta? No. Pero sí
es posible hacer análisis con datos objetivos, ¿sí? Que sean análisis robustos. Y después las interpretaciones se discuten, ¿sí? Entonces, ahí, Mariano, respondí un poco tu pregunta. Y entonces, en esta filmina un poco lo que se ve es, hablamos antes de las características del capitalismo. ¿Qué institución tiene metida en el centro del corazón del capitalismo? La institución del mercado? ¿Por qué hablo de institución? Porque si bien en algún momento el mercado era un espacio físico, ¿sí? Concreto, ¿sí? No sé si habrán visto películas de hace 200, 300, 400 años en las que el mercado era efectivamente un lugar a donde iban los oferentes, los productores, iban los demandantes e intercambiaban bienes y servicios. Con el paso del tiempo y sobre todo con el avance tecnológico, y eso lo estamos viendo nosotros como generación muy fuerte en los últimos tiempos, el mercado es una entelequia, está ahí, está volando, no está en ningún lugar, pero está en todos lados, ¿no? Por eso decimos que es una institución más que un espacio físico. ¿Y qué sucede en el mercado? Bueno, se llevan los productos y se adquieren los productos, ¿sí? En una economía de mercado, cuando hablamos de economía de mercado, que es lo mismo que hablar de capitalismo, de una economía donde priman las decisiones individuales, lo fundamental es eso. No hay una autoridad central que determine qué producir y dónde enviarlo. ¿Sí? La producción, la distribución y el consumo son resultado de decisiones descentralizadas, ¿sí? Tomadas por muchas empresas y por muchos individuos, ¿sí? En el tercer punto dice un poco lo que decía antes, hace un ratito. Cada productor individual produce lo que considera que le da mayor beneficio y cada consumidor comprará aquello que él mismo decida que le dará mayor utilidad, mayor goce, ¿sí? Entonces, la mirada sobre... de los economistas o de los defensores de la economía de mercado, ¿cuál es el pilar fundamental de quienes defienden que este es el mejor sistema posible? La frase con la que comienza el cuarto punto: el interés individual mejora al conjunto, ¿sí? Acá no me quiero poner muy filosófico, uno de los libros clásicos de economía lo escribió Adam Smith, un economista escocés de Gran Bretaña de fines de 1700, y ahí el tipo, o sea que se lo considera el padre de la economía política y uno de los padres del liberalismo económico, etcétera. Y el tipo lo que decía en una parte de su libro, La riqueza de las naciones, es como su ópera prima, plantea, dice, bueno, el carnicero, pone ejemplo un carnicero, no sé por qué le gustaría la carne, dice, el carnicero es un benefactor social, o sea, ¿por qué? Porque nos está acercando un producto riquísimo, pero el carnicero nos acerca el producto, ese producto, la carne, no porque es benévolo, no por su beneficencia, sino por su egoísmo. ¿Qué egoísmo? El de ganar más plata vendiendo carne, el de ganar cada vez más plata vendiendo carne. Entonces, eso lo generaliza Smith y dice, el egoísmo individual lleva al bienestar colectivo, ¿sí? Entonces, detrás de un posicionamiento en favor de la economía de mercado, uno de los pilares filosóficos, si se quiere, fundamentales, es que el individualismo o el interés individual lleva, en definitiva, a un beneficio colectivo. Para discutir, hay un montón, ¿sí? Ahí aparece embotellamiento de tránsito, deforestación, contaminación. A mí me gusta siempre poner un ejemplo que para nosotros, bueno, yo asumo que quienes están acá son en su mayoría, no sé, por ahí no todos del conurbano, o al menos van a la facultad del conurbano, yo soy nacido y criado del conurbano, tenemos el Riachuelo. Para mí el Riachuelo es un gran ejemplo de que ahí el individualismo o las decisiones individuales no llevaron a un beneficio del interés colectivo, porque básicamente el Riachuelo está como está porque las empresas, las curtiembres, en la medida que se fueron instalando las industrias en la vera del río, en la vera del Riachuelo, en el siglo XX, bueno, fueron tirando ahí porque les quedaba cómodo, externalizaban sus costos y lo externalizaron a toda la sociedad y destruyeron el medio ambiente. Bueno, ahí tenemos un contraejemplo de que muchas veces esta afirmación no es tan así, ¿sí? Pero bueno, eso amerita debate largo y tendido. Y como contracara de la economía de mercado, si en un extremo tenemos la economía de mercado, que el mercado es el mejor asignador de recursos, es la forma de llegar a los resultados más eficientes y demás, el otro extremo, ¿sí? Y pensemos que acá estamos conceptualizando, después vemos ejemplos concretos en la vida real. En el otro extremo, ¿cuál sería? Bueno, una economía centralizada, o dirigida o establecida a partir del Estado como ordenador social, ¿sí? Entonces, básicamente,
ahí lo que tenemos es que la autoridad, las decisiones no son descentralizadas, no son átomos sueltos tomando decisiones, sino que se tratan de centralizar, si no todas, algunas de las decisiones más importantes. Es decir, hay una autoridad central que toma las decisiones de qué producir, cómo distribuir, cuánto consumir. ¿Sí? En general, o en los ejemplos concretos en donde existe y existió este tipo de economías, es el Estado, la autoridad central que determina, si no todo, buena parte de lo que se produce. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se establecen estas cosas? Bueno, en general se realizan planes económicos, ¿sí? Si a alguien le interesa, o hago una pregunta, ¿qué economías conocen o conocieron que existieron a lo largo de la historia que fueron economías centralizadas o dirigistas? ¿Qué ejemplos históricos o actuales les vienen a la cabeza? Alguna les tienen que sonar, alguna peli. China actualmente es una discusión, China viene de ser así, tiene algunos... complejizó la cosa China, pero China tiene mucho descentralismo, muchísimo centralismo. De hecho, hacen planes quinquenales, ¿sí? En los que establecen las líneas directrices hacia dónde se va a mover la economía. La Unión Soviética, perfecto, Tatiana, la Unión Soviética es quizás el mayor experimento de centralidad económica que tuvo, porque nosotros tenemos, sí, Corea del Norte, Cuba, perfecto. De la Unión Soviética tenemos quizás ya una mirada sobre el final y que terminó, digamos, en el año 91, desaparece como tal, se desintegra y demás, pero el proyecto de la Unión Soviética, que nace en la revolución bolchevique de 1917, tiene un momento de auge en la que se pone cabeza a cabeza con Estados Unidos, ¿sí? En términos de carrera espacial, de producción tecnológica, de armamento, de industria pesada, automotriz, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, después diverge, Estados Unidos lo pasa por arriba y se autodestruye la Unión Soviética, pero tuvo un momento de auge y en algún momento, hasta incluso en todas las disciplinas, la mía es la economía, la discusión se puso a tal punto en el que parecía que el futuro era ese y terminó fracasando. Más Sí, o menos Gabriel. recuerdo qué año más o menos era el momento de auge de la Sí, Unión Soviética. sí, de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70-80. De hecho, la Segunda Guerra Mundial es un actor quizás más importante que Estados Unidos en la batalla misma. De hecho, es quien termina venciendo a los nazis, la Unión Soviética, aunque la historia a veces se cuenta medio distinta. Terminaron teniendo un ejército gigante y a partir de ahí... Sí, sí, la estrategia rusa siempre es la misma en todas las guerras, usar carne de cañón hasta que avancen. Es muy gracioso ver todas las estrategias de Rusia a lo largo de la historia, siempre es igual. Sí, 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 y también siempre el frío siendo un elemento fundamental. Pero bueno, en esos años, ¿sí? Sobre todo la década del 50, del 60, la carrera estaba pareja, ¿sí? Pero bueno, después vino un desfalco y un desastre generalizado, pero bueno, ahí existían estos planes quinquenales que determinaban hacia dónde se quería producir y demás. Bueno, hoy China es un ejemplo concreto. Después también sí está ahí Cuba, Corea del Norte, etc. ¿Sí? Entonces, sí. Nada, y también había visto cómo básicamente los rusos empezaron a usar el vodka como moneda de cambio. Fue una Correcto. situación, el vodka lo utilizaron como moneda de cambio porque tenía como más valor que el rublo en su momento. Y había gente que no tomaba alcohol y tenía un montón de botellas de vodka. Es rarísimo, fue rarísimo. Y porque cuando hay una hiperinflación generalizada, el billete deja de funcionar como reserva de valor y no carece de valor alguno. En cambio, tener un bien, cualquiera sea, un vodka, una virome, un teléfono celular, preserva más valor que una moneda que no existe. Lo mismo le pasó a la Alemania nazi cuando perdió la guerra, que nada, se le fue la inflación a las nubes. Bueno, en definitiva, como tenemos dos modelos extremos, si se quiere, la economía puramente de mercado, que no existe, y la economía 100% planificada, que no existe. ¿Sí? Y que se intentó existir, en ambos casos terminaron fracasando. En general, la realidad nos ubica
en lugares, sino en el medio, más centralizados que en los dos extremos. Hay economía, no sé, hoy Argentina está teniendo políticas económicas que tienden a priorizar las decisiones descentralizadas del mercado, con muchas comillas, y en otros momentos hay políticas económicas que intentan regular o tener un nivel mayor de intervención y demás. Y lo mismo, hay economías que tienen un grado de planificación muy fuerte, pero que también tienen decisiones, segmentos de mercado y decisiones descentralizadas, como les decía que es el caso de China hoy, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los paladines del capitalismo, está lleno de regulaciones por todos lados en la economía. Entonces, por eso digo que estas son definiciones conceptuales, ¿sí? Que nos tienen que ayudar para ordenar un poco las ideas, pero después, cuando nos vamos a ejemplos reales en la práctica, es muy difícil encontrar ejemplos concretos que entren perfectamente encorsetados en una o en otra, ¿sí? Acá en este cuadrito tenemos un poco organizado de forma esquemática las principales características de una o de otra, ¿sí? Quién toma la decisión, descentralizada, centralizada, cómo se forman los precios. En la economía de mercado es el libre juego de la oferta y la demanda. En la economía planificada se fija administrativamente por un ente central. La propiedad en la economía de mercado es privada. En la planificada se supone que es estatal o colectiva. Incentivos, el beneficio individual, el cumplimiento de objetivos del plan, etc. ¿Sí? Estamos hasta acá. Eso un poquito las características de la economía y de los sistemas económicos que rigen hoy, ¿sí? Yo por ahí me aceleré un poquito al principio, pero básicamente la unidad 1, y esto que no lo dije, es dar un pantallazo de qué es la economía, algunos conceptos introductorios y algunas definiciones un poco sueltas, ¿sí? Ya después en las siguientes unidades nos vamos a abocar más en una primera parte a la micro y en otra primera a la macro. Perdón que me estaban saludando acá en el trabajo, el problema de dar clases. No pude ir a mi casa porque estoy sin internet, por eso estoy acá en el trabajo. Bien, entonces, le decía, la primera parte más micro y la segunda parte más macro. Y entonces ahí viene, para eso yo, la definición o la diferenciación entre micro y macro, ¿sí? Lo primero que vamos a decir es que las dos cosas estudian lo mismo que básicamente estudian la economía. No son dos disciplinas distintas, sino que son dos formas de pensar la misma disciplina, la misma ciencia que es la economía, ¿sí? Básicamente, la macroeconomía lo que hace es pensar la economía en su conjunto, estudiar la economía o examinarla, como dice ahí la Filmina, en su conjunto, ¿sí? En términos agregados, decimos los economistas, mientras que la micro trata de ver pequeñas unidades productivas, pequeñas economías domésticas, individuos, parcializar un poco, no sé, ver el mercado de las zapatillas, ver el mercado de los termos, ¿sí? Entonces, en las dos disciplinas estamos, perdón, desde las dos esferas estamos tratando de analizar lo mismo que es la economía, ¿sí? A veces decimos, acá viene la primera, que la macro mira la economía desde arriba, ¿sí? La ve desde arriba y la micro la ve desde abajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando estamos pensando en, che, ¿cómo viene el crecimiento económico de Argentina en los últimos 5 años? Bueno, viene estancado, ¿eh? Bueno, ahí estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando de cuánto produce, si Argentina como conjunto, si está produciendo más o menos. ¿Sí? Eso es el pensar el crecimiento económico. Si los salarios en Argentina, es decir, los trabajadores que van y trabajan por una remuneración, están creciendo o perdiendo contra la inflación. Estamos hablando de macroeconomía, estamos viendo en conjunto. Ahora, si queremos pensar en, che, ¿cómo viene el sector energético en Argentina? ¿Viene creciendo un montón en los últimos 2 años, producto de vaca muerta? Bueno, estamos pensando en micro, estamos agarrando un sector particularizado de la economía argentina y le estamos haciendo zoom, ¿sí? Entonces ahí podemos ver, bueno, ¿cómo vienen los sectores? Bueno, energía viene bien, minería viene bien, sector financiero viene bien, industria viene mal, comercio viene mal. Sí, ahí estamos pensando desde la micro, ¿sí? La microeconomía. Entonces, que centra la atención, como dice la Filmina, en cómo se comportan las unidades, es decir, las empresas, las economías domésticas y los individuos, ¿sí? Pero lo que me interesa es estas dos flechitas con esa barrita en el medio, que las dos cosas miran lo mismo, miran la economía, no son dos cosas separadas, ¿sí? Porque a veces se cinden como si fueran dos cosas distintas, y no, ¿sí? Son lo mismo, es dos formas de analizar lo mismo, ¿sí? Entonces acá, bueno,
tenemos un poco la definición. La micro viene del griego y significa pequeño, ¿sí? Y centra la atención en cómo se comportan las unidades, mientras que la macro viene también del griego y significa grande y trata de pensar a la economía en su conjunto. Esta filmina un poco repite lo que estaba diciendo. Entonces, esa es la diferencia entre el micro y macro. Ahora, algo, retomando la pregunta de Mariano, creo que había sido, perdón Mariano que te cité todo el tiempo, pero me vino como pareciera que estuvo armada esa pregunta para que me dé pie para estas cosas, es si era objetiva o subjetiva, o si podía existir la objetividad en la economía. Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, una forma de poder separar, ¿sí?, entre afirmaciones que son subjetivas, o que son objetivas en el campo de la economía, utilizamos la definición de economía positiva o economía normativa, ¿sí? Básicamente lo usamos para poder separar lo que son recomendaciones basadas en juicio de valor de lo que son afirmaciones con cierto grado de objetividad, ¿sí? Cuando hablamos de economía positiva, ¿sí?, estamos hablando de algo que puede ser probado, ¿sí?, que hay un alto grado de objetividad en lo mismo, ¿sí? Ahí aparece la firmina y dice, estudia lo que es, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos la inflación argentina acumulada en el año 2026 es del 20%, estoy dando un dato objetivo que no admite discusión alguna. Hay 20% de inflación, ¿sí? Medidos, ¿sí? Después podemos discutir cómo se mide, bla, bla, pero supongamos que no hay discusión sobre el método, que no está trazado el método de medición y demás. Bueno, es un dato objetivo. El PBI de Argentina fue 650.000 millones de dólares. Dato objetivo. Está medido por las cuentas nacionales y ese fue el valor, ¿sí? Entonces, esa afirmación está en el ámbito de lo que es la economía positiva, ¿sí? Su objetivo es describir, analizar y explicar cómo funciona la economía en la práctica, utilizando datos y teorías para hacer afirmaciones objetivas, ¿sí? Si yo digo, si baja el precio de los iPhones, ¿se va a vender más o menos iPhones? ¿Qué opinan? ¿Sí? Exacto, se va a vender más, ¿sí? Eso es un hecho objetivo. ¿Por qué? Porque asumimos, ¿sí?, que los consumidores, cuanto menos precio hay, cuanto menos valor vale un producto, para mí es un lío terrible, ¿sí?, más estamos dispuestos a comprarlo, ¿sí? Entonces es un dato de la economía positiva. Ahora bien, si yo digo, para bajar la inflación en Argentina hace falta bajar los salarios, ¿sí?, pisar los salarios. Bueno, eso es una discusión abierta, ¿sí? No hay una forma de comprobación objetiva, sino que tiene que ver más con una recomendación, ¿sí?, algo basado en juicios de valor, ¿sí? Entonces, en ese caso, esa afirmación decimos que corresponde al mundo de la economía normativa, ¿sí? Es lo que debería ser, ¿sí? Por ejemplo, yo cuando hablaba al principio del conflicto gremial, del conflicto docente y conflicto de la universidad pública, dije cosas objetivas y cosas subjetivas, es decir, cosas que serían de la economía positiva y cosas referidas a la economía normativa. Cuando yo decía el salario perdió, creo que 22,2%, ¿sí?, eso es un valor objetivo. Si medimos el salario docente en noviembre de 2023, medimos el salario docente hoy, le aplicamos la inflación, lo medimos en términos de poder adquisitivo y perdimos los docentes más de 20 puntos de salario. Un dato incontrastable, ¿sí? Para quien sepa algo de economía, eso no lo puede discutir. Ahora bien, cuando yo dije no sé si lo dije en estos términos, pero lo voy a decir en estos términos porque quise decirlo así o algo parecido. Un país para desarrollarse necesita educación de calidad y para eso el Estado tiene que invertir. Eso es una afirmación desde mi subjetividad, ¿sí? Es mi posición. Otro puede decir, no, el Estado no tiene que hacer nada porque los hombres son mejores, los hombres y las mujeres son mejores cuando nadie se mete en el medio y cada uno aprende solo. Y somos todos animalitos de la selva. Bueno, esas son posiciones, son válidas. Yo no las discrepo absolutamente. Sí, discrepo absolutamente que de esa forma las sociedades mejoraron. Lo puedo discutir mostrando datos de cómo los países más desarrollados tuvieron un Estado que invertía en educación, en ciencia, tecnología, bla, 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 pero la otra persona puede seguir pensando lo opuesto y ya, ¿sí? Entonces, esas afirmaciones corresponden al campo de la economía normativa, las otras el campo de la economía positiva. ¿Está claro esto?
Esto es un tema que siempre aparece, siempre, esto también, lo digo, cuando estoy dando algún tema que sé que tiene que prestarle especial atención, lo aclaro y este es uno. Siempre va a haber una preguntita en los exámenes sobre distinguir en alguna frase si es positivo o normativo. ¿Sí? Entonces, préstele particular atención. ¿Cómo estamos de tiempo? 4 menos 20. ¿Estamos para seguir un poquito más? Pues yo entiendo que la clase virtual es más densa que las otras, pero me parece que un ratito más podemos, ¿no? ¿Sí? A ver si podemos terminar la unidad 1 o aunque sea dejarla semi-terminada para que la retomen rápido con Fede en la clase presencial. Una pregunta. Sí. Es algo que no me quedó claro por ahí, pero. O sea, los salarios en sí subieron, por así decirlo, como. No sé cómo explicarme, pero el poder adquisitivo bajó. Perdíamos, sí. Denis, ¿no? Denis. Sí, Denis. Denis, nosotros vivimos en un país en el que hay inflación, ¿sí? Entonces tenemos las variables nominales, es un lío esto porque es un tema que vamos a ver más adelante, pero suponete que me vas a entender, si vos ganabas 100.000 pesos en 2023 y hoy ganás 100.000 pesos, ¿cuántos pesos ganás? ¿Ganás los mismos pesos más o menos? O sea, sí, pero no compro lo mismo con 100.000 pesos. Bien, bien, ahí está el ejemplo clarito. Ganas exactamente los mismos pesos, ganas 100.000 pesos en 2023, 100.000 pesos en 2026. Pero ¿qué pasó? En el medio hubo 320%, ese es el dato real, 320% aproximado de inflación. ¿Sí? Por lo tanto, esos 100.000 pesos que ganas hoy son prácticamente, no sé, porque tendría que hacer la cuenta, pero un tercio, por ejemplo, ¿sí? de lo que ganabas en 2023. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre lo que es una variable nominal y una variable real. La vamos a ver con más profundidad más adelante. ¿Sí? Entonces, si no hubiera habido inflación, lo que ganamos, si vos ganabas 100.000 pesos en 2023, es como que hoy ganaras 77.000, te sacaron 23.000 pesos. Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Que incluso hubo, hace 2 meses ganábamos 65, lo que pasa es que hubo un acta que acordaron subir un poquito. Lo aceptaron los gremios, por supuesto, porque era más que cero, pero la respuesta fue, aceptamos, pero seguimos discutiendo porque estamos de los 100.000 pesos, están cobrando 65.000, lo llevó hasta 77, pero faltan 22,2, ¿sí? Entonces, eso se mide, se complejiza el análisis porque hay inflación, ¿sí? Pero por eso se lleva a valores unitarios de decir, bueno, si fuera 100 en 2023, hoy sería 77 para que se vea más claramente cuál es la pérdida, ¿sí? Pero esa, básicamente esto es, abre para el rato, pero cuando se gestiona el Estado, la inflación, para quienes gestionan el Estado, es un elemento que te permite ajustar sin decir que ajustas muchas veces. ¿Sí? Porque nominalmente vos podés subir el salario, pero si lo subís por debajo de la inflación, a los efectos del gasto en términos reales estás gastando menos. No sé si se entiende o lo complejicé mucho de eso. Sí, entendí. Bien. Entonces, por eso decía, que se cobra menos, eso es una definición de la economía positiva. O sea, no hay, cuando se sienta el gobierno a discutir con los gremios, el gobierno no dice, no, ustedes están cobrando más. No puede decir eso, porque eso sería para levantarse de la mesa y irse, porque ya no se puede discutir en términos racionales. Sino lo que puede decir es argumentar, no, bueno, pero tenemos una herencia, primero vamos a hacer ajuste, pero en 2 años ustedes van a cobrar mejor que los sueldos de los docentes suizos. Bueno, ahí entra todo en el campo de la economía normativa, son argumentos que anda a probarlos, ¿sí? Pero el dato objetivo de, che, el salario docente perdió 22 puntos, no hay discusión, porque además se hace contra un índice que hace el gobierno, ¿sí? Que es el índice de inflación, que lo hace el INDEC, que depende del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Por lo tanto, ahí no hay discusión. Y eso, llevado a todos los casos. ¿Está? Entonces lo ponía como para que se vea como constantemente aparecen afirmaciones de la economía positiva y la economía normativa para quienes escuchen, lean, vean las discusiones en términos de política económica y demás, aparecen constantemente. ¿Sí? Bien. Entonces, siguiendo con la definición de, bueno, ¿qué es la economía? Bueno, la economía se pregunta qué producir, para quién producir, cómo distribuir, cómo consumir, ¿sí? Entonces, esa es una definición, si se quiere, de economía política. A mí me parece una de las definiciones más integrales, ¿sí? Yendo
a tratar de resumir un poco lo que venimos hablando acá. ¿Qué es la economía? Bueno, es la ciencia social que trata de decirnos cómo producimos, qué consumimos, cómo se distribuye, cómo se organizan las relaciones de producción, las relaciones sociales, las relaciones económicas en determinado momento, en determinado contexto, en determinado territorio, ¿sí? Entonces, un poco acá están las definiciones. Por ejemplo, analiza las tendencias de comportamiento globales de los precios, de producción, del desempleo, estudia el comercio entre las naciones, ¿sí? Cuánto se exportan, si hay barreras, si hay libre mercado, ¿sí? Otra definición que puede aparecer es, bueno, es una ciencia de la elección, estudia la forma en que los individuos deciden utilizar los recursos productivos para producir, distribuir y consumir, estudia el dinero, el banco, el capital, la riqueza, y aparece ahí un elemento en la última de las afirmaciones que es la escasez, ¿sí? Como elemento común. Y eso es fundamental, ¿sí? ¿Por qué decimos que hay conflicto? Porque en los sistemas económicos, ¿qué hay? Bueno, se suele decir que hay necesidades ilimitadas o casi ilimitadas, ¿sí? ¿Sí? Porque las necesidades pueden ser infinitas si nos ponemos a pensar qué cosas queremos, qué cosas deseamos, qué cosas necesitamos, pero los recursos son limitados, ¿sí? Entonces ahí hay un conflicto en la génesis, si se quiere, o en la matrix, ¿sí? Del sistema. Entonces, eso que genera escasez, ¿sí? Porque no van a haber, al menos, hasta la existencia de la IA, y eso lo dejo ahí como punto que hoy dentro del campo de la economía y de otras ciencias está discutiendo, digamos, qué va a pasar con la IA. Por ahí la IA elimina, esta clase no tiene más sentido, o este apartado de la clase deja de tener sentido porque los robotitos que vayan surgiendo van a producir todo de forma ilimitada y se termina el problema del conflicto económico, Dios dirá, o el ser humano dirá, pero hoy, hasta ahora, por lo menos hasta, no sé qué, hoy 12, 13 de agosto de 2026, todavía hay escasez. Entonces, a partir de eso, ¿sí? Es que surge el conflicto y aparece la noción de costo de oportunidad. A ver si viene acá, no. La noción de costo de oportunidad que ya veremos en un par de filminas más adelante, ¿sí? Reténganlo ahí un poco. Entonces, tenemos necesidades ilimitadas, recursos limitados, conflicto y escasez, ¿sí? Eso básicamente es lo que puede reducir sí, ejemplificar cómo funcionan los sistemas económicos. Uno de los, en la disciplina de la economía, uno de los primeros, si se quiere, modelitos o sistemas mega simplificados, ¿sí? Para tratar de explicar cómo funciona la economía, que aparecen en los primeros manuales de economía que estudiamos, es lo que se llama como flujo circular. A veces aparece con el nombre de flujo circular de la renta o flujo circular del ingreso, ¿sí? Y básicamente es lo que dice, hay una versión extremadamente simplificada y esquemática de un sistema económico, ¿sí? Básicamente lo que trata de decir es, bueno, cómo funciona, quién organiza, quiénes participan del sistema económico, ¿sí? Lo vamos a ver muy brevemente. ¿Quiénes son los actores principales en el flujo circular de la renta? Bueno, aparecen dos grupos de actores, ¿sí? Las unidades productivas, ¿sí? Lo que comúnmente conocemos como empresas, ¿sí? Que básicamente son los responsables de producir los bienes y servicios, ¿sí? Que necesita la sociedad, ¿sí? Y el objetivo final de estas unidades productivas no es producir, es obtener un ingreso o beneficio. O sea, básicamente están regidos, ¿sí? Como decíamos en el ejemplo de Smith, el carnicero no vende carne porque es benévolo y quiere darnos carne a los vecinos, sino porque quiere obtener ganancia, ¿sí? Así funcionan las empresas privadas del capitalismo, por el fin de lucro. Entonces, el objetivo final de las unidades productivas es obtener beneficio. Por el otro lado, están los que en el flujo circular de la renta aparece como familia, que serían los consumidores, ¿sí? Entonces, ¿quiénes integran este espacio, este colectivo? Bueno, todos los habitantes del país, ¿sí? Entonces, este colectivo necesita bienes y servicios para vivir, ¿sí? Comida, vestimenta, transporte, etcétera, ¿sí? Y los consumen comprándoselo a las unidades productivas. Hasta ahora no creo estar diciendo nada brillante porque este esquemita es bastante simplón, pero bueno, sirve como para empezar a pensar de qué manera arma modelos la economía. Entonces, el punto central un punto importante de las familias o los consumidores es que a la vez que son consumidores, ¿sí? También son proveedores de factores productivos para el proceso de producción. Dicho de otra manera, nosotros consumimos, pero también, ¿qué otro tipo de relación tenemos con las empresas? Vamos y les compramos, pero ¿de qué otra forma nos relacionamos con las empresas además de ir a comprarle? Con las unidades productivas.
Nosotros les ofrecemos algo a las unidades productivas. Es buscar trabajo, ahí como plantea Máximo y también Mariano. Sí, básicamente, ¿sí? Los consumidores o las familias, como se llaman en el flujo circular, a la vez que consumen, también van a las empresas a ofrecer su fuerza de trabajo, ¿sí? Es decir, nuestra capacidad para trabajar. ¿Sí? Entonces hay un doble vínculo, si se quiere, entre las personas y las unidades productivas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se van a dar esos intercambios? Bueno, lo que hablábamos antes, en los mercados. ¿Sí? Los mercados que son los espacios reales y virtuales, por eso hablamos, acá no aparece en la filmina, pero sí en la literatura económica aparece como son instituciones, ¿sí? Donde se vinculan quienes van a vender, ¿sí? Es decir, los oferentes, ¿sí? Quienes van y llevan el producto al mercado, y quienes lo quieren comprar, ¿sí? El producto o servicio, y quienes lo demandan, ¿sí? Entonces, ¿quiénes participan en este mercado? Bueno, las unidades productivas y las familias, ¿sí? ¿Cuáles son los dos principales? Bueno, hasta acá estamos bien, ¿sí? Flujo circular, familias, consumidores por un lado, empresas, unidades productivas por el otro, mercados. ¿Qué dos mercados hay en el flujo circular? Hay dos mercados principales. El mercado de bienes y servicios y el mercado de factores productivos, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta la diferencia. En el mercado de bienes y servicios, ¿quiénes son los oferentes? ¿Las unidades productivas o las personas? ¿Qué piensan? ¿Las empresas o los trabajadores? ¿Quiénes llevan el producto en los mercados de bienes y servicios? Exacto. En el mercado de bienes y servicios, como dice Tatiana, quienes ofrecen, quienes llevan el producto son las empresas o las unidades productivas. Sí, ahí la oferta son las unidades productivas, la demanda son los consumidores y trabajadores. Frutas, verduras, vestimentas, zapatillas, automotores, elementos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ofrecen las empresas, consumen los trabajadores, los consumidores. Y el otro gran mercado que hay en el flujo circular de la renta es el que se llama mercado de factores productivos. ¿Sí? Que el factor productivo es todo medio o aptitud susceptible de ser utilizado para producir bienes y servicios mediante la transformación de insumos. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores productivos más comunes, más básicos? Bueno, los recursos naturales, ¿sí? Los medios de producción, una máquina, un horno, una pizzería, por ejemplo, ¿sí? Y la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, en este sistemita muy simplificado, en el mercado de factores productivos, quienes ofrecen, ¿sí? Quienes ofrecen allí sus servicios son los trabajadores. Entonces, ahí la oferta seríamos nosotros, los trabajadores, y la demanda son las unidades productivas o las empresas. Es decir, yo voy y me postulo a ingresar como trabajador, como ingeniero en Ford, y Ford resuelve si me demanda o no, ¿sí? A través de un salario, ¿sí? Entonces, ¿qué forma tiene el flujo circular? Tiene esta formita, que es, no sé, un rectángulo en el que van flechas para un lado y para el otro. Tratemos de ver las cajitas, no miremos la del medio por ahora. Miremos las cajitas de los costados. A la izquierda, el rectángulo son las unidades productivas, ¿sí? Y a la derecha las familias. Yo tengo un problemita, que siempre digo que soy daltónico, pero bueno, acá creo que las flechas son rojas y celestes. Cualquier cosa, si están mal los colores me avisan, pero creo que son rojas y celestes. Entonces, vamos a ver. Las unidades productivas, sale la flecha roja al mercado de factores de producción, ¿a qué? A demandar, ¿sí? Trabajo. ¿De quién? De las familias, ¿sí? Entonces, ¿qué es la flechita roja? El flujo de dinero. Las unidades productivas van con dinero y le pagan a las familias. Y la flechita celeste va desde las familias a las unidades productivas, y que es el flujo de bienes y servicios. Es decir, las familias le dan sus servicios a las empresas, es decir, su fuerza de trabajo, mientras que las unidades productivas le pagan por ello. Por eso el flujo de dinero va en ese sentido, ¿sí? Eso por la parte inferior del gráfico. Y la parte superior es al revés. Las familias van al mercado de bienes y servicios con dinero y compran bienes y servicios, comidas, vestimentas y demás, y ese flujo de dinero va hacia las empresas productivas, que llevaron esos bienes, ¿sí? Guiados por la flechita azul, llevan esos bienes al mercado de bienes y servicios, y quienes lo terminan adquiriendo son las familias, a través del intercambio dinerario. ¿Está claro? ¿Se ve cómo funciona el flujo circular de la renta o del ingreso? ¿Se entiende? ¿Sí?
rojito el flujo de dinero, cómo va, y celestito el flujo de bienes y servicios, ¿sí? Y en el medio aparece el mercado de insumos, ¿sí? Que son los bienes intermedios necesarios para la producción, que había que ponerlos en algún lado. Para mí siempre quedó como algo que no termina de quedar explicado en el flujo circular, pero fundamentalmente lo importante es lo que pasa en el contorno, ¿sí? Del flujo circular, que básicamente es algo que sabemos, que en general lo sabemos, pero bueno, que este flujo lo que hace es tratar de esquematizarlo muy simplemente como para que pueda entrar en nuestras cabezas de una manera más sencilla y, me repito, esquemática. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es como un primer modelito económico. Vamos a ver las clases que vienen. Ya la clase que viene van a ver el modelo 1, que seguro saben algo, que lo tienen ahí dando vuelta, que es el modelo de oferta y demanda. ¿Sí? Y veremos algunas cositas más. En la economía, un elemento fundamental que aparece son lo que conocemos como variables económicas. ¿Sí? ¿Qué es una variable económica? Es como bien lo dice ahí la Filmina, una medida de algo, ¿sí? Que aparece en nuestra realidad cotidiana, en nuestra realidad económica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero medir cuál es el salario promedio de los trabajadores, perdón que esté insistente con el tema, pero es lo primero que me viene a la cabeza, de los trabajadores decentes, bueno, voy a llegar a que es 400 y pico de mil pesos de un cargo simple. ¿Sí? Entonces es una variable económica. ¿Cuál es el nivel de desempleo de la Argentina? Bueno, 10%, eso es otra variable económica. ¿Cuál es la tasa de inflación? Hoy se da el número de inflación, va a salir un valor, bueno, la tasa de inflación es otra variable económica. Esas variables, las que vengo nombrando, son variables agregadas. En algún momento cuando les definía la diferencia entre micro y macro, yo les hablé que la macro piensa la economía de forma agregada. En economía, cuando hablamos de agregado, es cuando hablamos de algo en su conjunto, ¿sí? Entonces la tasa de inflación mide cómo evolucionan los precios en su conjunto en la economía, la tasa de desempleo mide cómo viene evolucionando el desempleo en su conjunto en la economía. Después tenemos algunas variables relativas a agentes económicos, que es la que di, por ejemplo, el salario docente, los años de estudio promedio, la carrera de ingeniería, las ventas de autos, tal o cual fábrica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son esas cosas? Variables económicas, ¿sí? Medidas de algún aspecto de la realidad, ¿sí? Y dentro del campo de la economía tenemos distintos tipos de variables. Aparecen según el tiempo, las variables stock y flujo, según la dependencia, si son endógenas o exógenas, según los precios, y esto que salía antes que me preguntaba Denis sobre si teníamos más salario pero teníamos menos poder adquisitivo. Bueno, eso es la diferencia entre nominal y real. Bueno, tanto la diferencia de nominal y real como la diferencia entre endógena y exógena, hoy no lo vamos a ver, quedan ahí, ya van a aparecer la clase que viene y las clases que vienen, así que no tiene mucho sentido profundizar hoy. Sí vamos a ver la diferencia entre una variable stock y una variable flujo, ¿sí? Estas son formas de clasificar variables. Entonces vamos a adentrarnos básicamente en las variables stock y flujo, porque es importante distinguir unas de otras en economía, porque nos sirve para pensar y esquematizar mejor el tipo de variables. Y esto, spoiler alert, es un tema que siempre aparece en los parciales, en los recuperatorios, en los filiales, así que traten de comprenderlo, y si no comprenden, pregunten acá, pregunten la clase que viene, pregunten cuando hagan el TP, etcétera, etcétera, etcétera. Como decíamos acá, la variable stock y flujo, su diferencia principal es según el tiempo, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una variable flujo? Es cuando medimos algo que está íntimamente ligado a un periodo de tiempo, ¿sí? Que la variable tiene sentido si la nombramos con un periodo de tiempo asociado. Si yo digo, por ejemplo, yo estoy ganando en la facultad 400.000 pesos, ¿cuál es el periodo de tiempo asociado a eso? Que no nombré, pero que todos lo sabemos implícitamente. El mes. Bien, bien ahí, Fabricio, creo que Denis había abierto el micrófono. Esa es una variable flujo porque estoy diciendo que al cabo de un mes gano 400.000 pesos. Si yo le borro la palabra mes y no la dejo tampoco ni implícita nada, esa variable no es una variable flujo, porque no está acompañada de un periodo de tiempo determinado, ¿sí? Entonces, por eso ahí aparece, no son acumulativas, por ejemplo, el salario mensual, ¿sí? El beneficio anual. Beneficio anual. ¿Cuánto gana una empresa en un año? Tanto, ¿sí? ¿Cuánto cobra el Estado por IVA a lo largo de un periodo de un año? Entonces, ven que están siempre asociadas a un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, esas variables son flujo, ¿sí? Entonces, no son acumulables
y siempre están asociadas a un periodo determinado. En cambio, cuando queremos medir algo en un momento particular o específico del tiempo, a eso lo llamamos variables stock. ¿Sí? A diferencia de las otras, son acumulativas. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes, no tengo la billetera a mano, pero si abriera mi billetera, puedo llegar a tener, tengo muy poco efectivo, pero supongamos que tengo 7.000 pesos. Eso es una variable stock. ¿Sí? En este momento tengo 7.000 pesos en mi billetera. Es una foto en un momento determinado. ¿Sí? No está asociada a un periodo de tiempo, sino es un momento dado. Por eso hablamos de cuando es stock. Es una foto, cuando es flujo es una película. En este caso, el otro ejemplo que se usa es, por eso hay una bañadera ahí, es cuánto flujo de agua sale por hora, lo tenemos que medir en un espacio de tiempo por hora, la canilla saca, no sé, 20.000 litros, ¿sí? ¿Cuánta agua acumulada hay en este momento en la bañadera? Stock. Se ve, una cosa es la canilla y otra cosa es lo acumulado, el stock. ¿Sí? Entonces, estas dos variables son importantes distinguirlas porque hacen a una interpretación o a otra. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto ahorra una persona anualmente? Flujo. ¿Sí? La riqueza de tal persona en este momento, ¿cuánta plata tiene? ¿Cuánto tiene? Tiene 2 casas, un auto y un yate. Bueno, ese es stock. ¿Sí? Ahora, anualmente esa persona gana $300.000. ¿Sí? Eso es flujo. Número de graduados universitarios este año. ¿Sí? En el 2026 se graduaron 3.000 personas. Ahora, el número actual de personas con diploma universitario es una foto. ¿Sí? Hoy hay tanto, mañana va a haber tanto, pasado va a haber tanto, distinto. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende la diferencia? A ver, si por ejemplo yo digo, déjame pensar. Messi tiene 958 goles en su carrera. ¿Qué es eso? Stock, perfecto, ¿sí? Messi tiene hasta el momento acumulados 900, no sé si tiene 900, pero debe tener por ahí 800 y pico, ¿sí? Es una variable stock. Ahora, Messi hizo en 2021 32 goles. Flujo. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, esa es la diferencia entre esas variables, ¿sí? Insisto, pregunta segura de exámenes. Bueno, acá está la diferencia entre nominal y real y endógena y exógena. No las vamos a ver porque no tiene mucho sentido. Ya lo veré. Entonces, ya con esto terminamos. Quedan, déjenme ver, 3 filminitas porque las últimas van rápido. ¿Sí? ¿Me aguantan un cachito más? ¿Me aguantan 10, 15 minutos más? Así terminamos la clase. Bien. Bien, entonces, venimos tratando de definir la economía, algunas variables y demás. Entonces, decíamos, la economía es una ciencia social, ¿sí? Una disciplina también, me gusta decirle, que lo que trata es de estudiar y conocer cómo funciona el mundo económico. Y básicamente podemos agrupar el método de la economía en 3 grandes pasos. Primero, observamos y medimos, ¿sí? Algunos datos, lo que se pueda medir, hay cosas que no se pueden medir. Cada vez con el paso del tiempo y el avance tecnológico se pueden medir más cosas más finitas, ¿sí? Antes era mucho más complejo, ¿sí? Pero bueno, siempre fue básicamente el mismo espíritu, tratar de mirar y tratar de medir. Por ejemplo, vamos a un país en cualquier momento histórico y decimos, che, ¿estará creciendo la economía? ¿Estará habiendo cada vez más trabajo o cada vez menos trabajo? Bueno, tratamos de mirar y tratamos de medir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se mide el desempleo? Bueno, se mide en función de, en todos los países se mide de la misma manera, de formas muy similares, no exactamente la misma, pero de forma muy similar, que hay un instituto estadístico que sale y hace encuestas, recoge encuestas, y en función de esas encuestas tratan de ser encuestas más o menos representativas, eso se proyecta, y entonces se dice que el desempleo cayó o subió, ¿sí? Y en función de eso tenemos una observación y una medición, ¿sí? Ahí tenemos algún resultado. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, a partir de eso podemos elaborar hipótesis, ¿sí? Para modelarlas. ¿Qué significa esto? Yo hace un rato les pregunté qué pasaba si el precio del iPhone bajaba, ¿sí? ¿Qué pasaba con la demanda de iPhones? Y ustedes me respondieron atinadamente, va a subir la demanda de iPhone, es decir, se van a vender más iPhones. Ustedes atrás de eso construyeron un modelo, aunque no lo sepan, aunque sean inconscientes de eso,
¿Qué decía su modelo? ¿Cuál es el modelo que está detrás de esa respuesta que ustedes dieron y que, insisto, es acertada? Ustedes asumieron, por ejemplo, en ese modelo, que las personas son racionales, ¿sí? Cosa que podríamos discutir largo y tendido si todos somos o son, todas las personas son racionales. ¿Por qué digo son racionales? Porque si vos sacás el supuesto de racionalidad en tu modelo, vos ya no podés responder si a una persona le gusta más comprar barato o comprar caro. Porque como son irracionales, puede haber personas a las que les guste pagar más por un bien, ¿sí? Pero ustedes supusieron que son racionales. Y está muy acertado eso, ¿no? Pero bueno, y en esa racionalidad supusieron que ante menor precio, mayor demanda, y ante mayor precio, menor demanda. Bueno, eso está detrás del modelo y es una parte del modelo que van a ver la clase que viene de oferta y demanda. Por eso la demanda va a tener una determinada pendiente, la oferta va a tener otra determinada pendiente, ¿sí? Entonces, detrás de eso hay un modelo que tiene hipótesis, ¿sí? Entonces, esas hipótesis lo que nos permiten saber o ver es cómo se relacionan tales o cuales variables, si hay de la relación directa, si hay relación inversa, si es lineal o no lineal, etc. Y una vez que construimos esos modelos, hay que testearlos, ¿sí? Hay que testearlos con la realidad, decir, che, bueno, para mí esto funciona más o menos así. A ver, vamos a tratar de ver si en la realidad funcionó así. Entonces, comparamos los modelos con la realidad. Su modelo, ¿sí? Ustedes respondieron que se van a vender más iPhone, yo estoy convencido de que es así y que se va a testear bien con la realidad y ese modelo va a funcionar. Muchas veces no funcionan. Y si miramos a lo largo de la historia de nuestro país, vemos un montón de veces modelos que no funcionan, ¿sí? O supuestos que decimos, bueno, pues hay que hacer esto para que pase esto, se hace eso y el resultado es lo opuesto. Bueno, en ese caso habría que descartar ciertas formulaciones, ciertas recetas, ¿sí? ¿Qué sería lo de operacionalización? Para que yo no leo la Firmina y no sé dónde aparece. Se aprueba el modelo para... A ver, esto exige identificación de aspectos económicos y la priorización de los mismos. ¿De qué manera hacemos? Aparece en la primera parte cuando hablamos de observación y medición. ¿Sí? Lo que tratamos es de observar, ¿no? La economía. Medir cosas y la operacionalización es cómo juegan esas cosas entre sí, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner algún ejemplo bien concreto. Si sube el ingreso de las personas, de repente estamos observando, medimos y vemos que sube el salario promedio, mes a mes está subiendo cada vez más en términos reales, ¿sí? Sube el poder adquisitivo de la gente. ¿Qué podemos esperar que pase con la demanda general de bienes y servicios? Con el consumo. ¿Qué podemos esperar que pase si sube el ingreso? Que aumente. Ahí vemos cómo operacionaliza una cosa con otra, ¿sí? Cómo se relaciona, si se quiere, el ingreso con el consumo, ¿sí? Y no siempre o sea, es tan lineal ni es tan directo, sino que a veces cuesta pensar una cosa y otra. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué piensan que pasa a ustedes con el consumo de insulina cuando aumenta el ingreso? Cuando aumentan los ingresos generales de la gente. ¿Sí? La insulina es un medicamento que usan personas que tienen diabetes, por ejemplo. ¿Qué piensan que pasa? Bueno, lo digo yo porque es un ejemplo muy rebuscado. Y básicamente no cambia el consumo de insulina, porque el consumo de insulina, que la insulina es un bien, como cualquier otro, pero no es como cualquier otro. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario para la vida. Entonces, no guarda relación tan directa, o en economía diríamos, es inelástico al ingreso. ¿Por qué? Porque lo tenemos que consumir sí o sí. Sí, es como, para ponerlo así ejemplos, me salen todos ejemplos chotos, perdón, de enfermedad o de cosas feas, pero no sé, yo tengo un bebé, eso es real, eso. Bueno, yo, al igual que la mayoría de la gente que labura, estoy ajustado de la economía, estamos todos ajustándonos un poquito porque las cosas están peludas. Ahora, ¿ustedes si piensan que yo voy a ajustar en la leche del bebé? Y no, ¿sí? La leche del bebé es inelástica a mi ingreso, ¿sí? Para que yo no le dé leche a mi bebé, básicamente, vamos a tener que, antes muertos, ¿no? Entonces voy ajustando, no sé, si salía a morfar una vez cada tanto, no salgo a morfar afuera, si me compraba un vinito para cenar el fin de semana que valía 6 lucas, ahora me compro el de 4, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo operacionaliza el ingreso con la demanda de leche de fórmula para un bebé? Bueno, no machea, no hay relación, ¿sí? Entonces, eso, ¿se ve, Tatiana?
Uy, bien. No, de nada. Entonces, básicamente, elaboramos, miramos, medimos, hacemos modelos, los testeamos. ¿Qué son los modelos? Entonces, ya un poco lo dijimos antes, son una representación simplificada de la realidad, ¿sí? La realidad es hiper mega compleja, los modelos hacen una simplificación muy chiquitita, tratan de armarse así. Se basan en supuestos de hipótesis. Yo antes le decía, uno de los supuestos fundamentales del modelo de oferta y demanda, de competencia perfecta se llama el modelo, es la racionalidad. Si vos le quitas la racionalidad del modelo, el modelo ya no te responde nada. Si vos le quitas otros supuestos de hipótesis, no responde el modelo. Ya lo verán en la clase que viene. ¿Sí? Entonces son representación simplificada de la realidad, basadas en supuestos de hipótesis, utilizan la matemática. ¿Sí? Por eso yo me confundí cuando era chico, dije una ciencia exacta, porque veía numeritos, matemática y demás. La matemática es una herramienta fundamental de los modelos. Por ejemplo, cuando vean la clase que viene, qué pendiente tiene la curva de la demanda, que no quiero spoilear, bueno, ustedes van a poder interpretar si es una pendiente positiva o negativa, porque tienen conocimientos matemáticos básicos como para responder eso. Como son sencillos, como es una representación simplificada, siempre contendrán aspectos de la economía que van a quedar sin explicar. En general explican un pedacito así y no explican un montón de cosas, pero nos sirven para ir dando respuestas o pequeñas respuestas y vieron cómo es el conocimiento, la ciencia y demás. Vamos avanzando de a pedacitos, despacito, para tratar de responder grandes cosas, ¿sí? Y se avanza así. Entonces los modelitos lo que van tratando es dándonos respuestas de cómo funciona la realidad. Permiten explicar el comportamiento de los agentes económicos y la evolución de las variables, ¿sí? Nos dan capacidad de explicar, capacidad de argumentar, como dice el siguiente, de razonar por qué tal cosa funciona, sube, baja, aumenta, disminuye, ¿sí? Y aparece un concepto, ¿sí? Que esto ya internalícenlo, porque seguramente lo empecemos a nombrar, una palabra del latín, que es el concepto de ceteris paribus, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando yo, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del iPhone. Yo dije, ¿qué pasa cuando baja el precio del iPhone? Y ustedes respondieron, sube la demanda del iPhone. Sí, sube la demanda. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí asumieron, ¿sí?, que el ingreso de las personas permanecía constante, ¿sí? Ahora, si yo digo, che, ¿qué pasa si el iPhone que valía $1.000 ahora vale $500, pero los sueldos que antes eran, voy a hacer cualquier cosa, de $1.000 ahora pasan a ser de $1? ¿Va a aumentar la demanda de iPhone o va a caer? El iPhone pasa de valer 1.000 a 500, pero el sueldo pasa de 1.000 a $1. ¿Va a aumentar o va a disminuir la demanda de iPhone? Va a caer la demanda, disminuye, porque nadie tiene un mango, ¿sí? Ustedes asumieron, cuando yo dije que qué pasa cuando baja el precio del iPhone, que todas las demás variables, en este caso los sueldos, por ejemplo, permanecían constantes. Y asumieron bien. Bueno, en economía, para ser exactos, ahí yo debería haber preguntado, les hago una pregunta, ¿qué pasa si el precio del iPhone baja un 50%, ceteris paribus? Y cuando digo ceteris paribus, estoy diciendo permaneciendo todas las otras variables posibles constantes. Es decir, tengo una foto, si yo muevo esto, ¿qué pasa con esto? Cae. Y ahí ustedes pueden afirmar, sin lugar a dudas, la demanda de iPhone va, en ese caso, va a subir, ¿sí? Porque bajó su precio y todas las demás variables permanecen constantes. Bueno, esa fórmula de todas las demás variables permanecen constantes, en la economía se reduce a decir ceteris paribus, ¿sí? Eso es básicamente lo que significa el concepto y se utiliza mucho cuando estamos modelizando y hablando de modelos. Acá vamos a ver modelos muy sencillos, digamos, ¿no? En mi carrera nos queman la cabeza mostrando los modelos que a veces ya no los soportás más, y entonces este término de ceteris paribus aparece mucho para poder hacer jugar al modelo y ver si funciona o no funciona, cómo funciona, en qué condiciones funciona, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Dicho esto, aparece esta última filmina, que es un concepto que nos va a servir también en otra clase más adelante, que es el de costo-oportunidad, que aparecía cuando estamos en la filmina de escasez. Decíamos, bueno, hay necesidades ilimitadas, recursos limitados. Esto genera escasez y aparece el concepto de costo-oportunidad. Básicamente, ¿qué es el costo-oportunidad? ¿Sí? El costo-oportunidad es lo que aparece cuando tengo que tomar una decisión entre una cosa y otra.
ejemplos millones, pero por ejemplo, cuando estamos con un amigo, amiga, pareja, lo que fuera, y decimos, che, ¿qué comemos hoy? Y uno dice hamburguesa o pizza. Bueno, ahí hay que elegir una cosa u otra, ¿sí? Bueno, salvo que quieran comer las dos y se la repeguen, pero supongamos que solo pueden elegir una. Bueno, hamburguesa. ¿Cuál es el costo de oportunidad de comer la hamburguesa? No comer la pizza, ¿sí? El beneficio que nos da la pizza, ¿sí? Entonces, el costo de oportunidad aparece, sí, solo sí, cuando hay que elegir entre dos o más opciones, ¿sí? Si no, no hay costo de oportunidad, ¿sí? Entonces, como dice ahí, el costo de oportunidad es el beneficio perdido de una decisión o acción. Es decir, si elegimos la hamburguesa, el beneficio perdido es el placer que me da comer una pizza, ¿sí? Cuando ese costo de oportunidad es económico, se puede mensurar, ¿sí? Podemos ponerle valor, ¿sí? Un valor numérico. Entonces podemos ver si estamos tomando una decisión que es óptima, es decir, eligiendo la mejor opción posible, o una decisión subóptima, ¿sí? O que no es óptima. También usamos mucho el término subóptima, es decir, no estás eligiendo la mejor decisión. Entonces, ¿cómo se calcula ese costo de oportunidad? Básicamente, costo de oportunidad es igual al beneficio de la opción no elegida menos el beneficio de la opción elegida. Si eso me da positivo, si eso me da 0, significa que la opción no elegida era mayor, el beneficio, ¿no? Era mayor el beneficio de la opción elegida, entonces ahí se me cagada. ¿Sí? Es una decisión subóptima o no óptima. Si me da negativo, decidí bien, si elegí la mejor. Si me da 0, no había costo de oportunidad porque básicamente me da lo mismo una cosa que otra. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy clarito que todos o casi todos tenemos ya idea de lo que son las billeteras virtuales. Vieron que las billeteras virtuales tienen una tasa de interés que nos paga por la guita que no movemos, ¿sí? Entonces, eso es un incentivo a dejar nuestra plata en la billetera virtual y no dejarla en el bolsillo. Entonces, ahí aparece un claro caso de costo de oportunidad. Nosotros tenemos la opción de dejar el dinero, acá el ejemplo de Julián tiene 100.000 pesos, ¿no? Tenemos dos opciones. Hay más, pero pensemos en dos. Dejarla en la billetera, dejarla en Mercado Pago. Si la dejamos en la billetera, el beneficio mensual va a ser 0. Básicamente las billeteras físicas no pagan tasa de interés. Si le dejamos en Mercado Pago o en cualquier billetera, ¿sí? A través de un fondo de inversión, nos van a pagar 7% mensual, ¿sí? Es decir, 7.000 pesos al final del mes. Entonces, ¿cómo se llama el muchacho? Julián. Si Julián elige dejarla en la billetera, ¿sí? El costo de oportunidad, miren, vuelvo para atrás para mostrar la fórmula, sería el beneficio de la opción no elegida, 7.000, ¿sí? De Mercado Pago, ¿sí? Que es lo que le hubiera rendido, menos 0, porque es lo que te da la billetera. Esto nos daría 7.000, como 7.000 es mayor a 0, es una decisión no óptima, ¿sí? No hay mucho más que discutir, digamos, básicamente le tenemos que haber dicho, Julián, che, no seas bola, ¿para qué te vas a quedar la guita en efectivo? ¿Sí? Si dejándola en Mercado Pago en una billetera virtual vas a obtener al final del mes 7.000 pesos más. ¿Sí? Entonces, si elige la opción A, no es óptima. Si elige la opción B, va a dar menos 7.000. Entonces, es una decisión óptima. ¿Sí? La que decidió termina siendo la mejor de las opciones. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿A qué nos referimos con costo de oportunidad y la manera de calcular si la decisión es óptima? Bueno, acá hay, creo que son 3 ejemplos. Por ejemplo, cultivar maíz nos da beneficios de $35.000 por campaña, cultivar soja 38.000. Bueno, ¿cuál van a elegir? Y bueno, ahí está clarito, ¿no? El costo de oportunidad acá nos indica que es mejor cultivar soja. Si decidimos maíz, ¿sí? Sería una decisión no óptima, sería el caso A, ¿sí? Que nos daría más 3.000. Si elegimos soja, nos daría menos 3.000 y es una decisión óptima porque es menor a 0, ¿sí? Y en este caso es ir al cine contra trabajar. Bueno, esto es muy subjetivo esto también porque acá en una estamos pensando en trabajo y en otro el ocio, pero en términos económicos, meramente económicos, ¿sí? Nos va a convenir trabajar, ¿sí? Si elegimos la opción B va a ser en términos económicos la opción óptima con respecto a la opción A. Pero a veces ahí hay otras variables que no son económicas, que es la necesidad de descanso, ocio, recrear del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás es mayor la inversión para poder tomar una opción u otra. A ver, Lucas, perdón, porque recién te acabo de leer, no sé a cuál te referías, calculo que a la primera, pero si querés abrir el micrófono o repreguntame a ver si te digo, pero quizás es mayor la inversión para poder tomar una opción u otra. En caso de la... Bueno, está bien, acá no estamos diciendo cuál es la inversión. Asumamos, está bien tu pregunta, ahí lo que plantea Lucas es, bueno, pero por ahí para ganar 25.000 en maíz tenés que
invertir 100.000 y en soja 300.000, entonces ahí el beneficio es mayor en soja, pero la tasa de beneficio es menor. Asumamos que las dos invertimos lo mismo. Está bien, igual tu punto, sos un avesado economista ahí, pero asumamos que se invierte lo mismo. Sí, está bien el punto, de todas formas. Bueno, entonces con esto terminaríamos. Por ahí fui un poco rápido, pero nada, considero que las clases virtuales más de 2 horas ya 2 horas es tanto mucho, pero bueno, me alegra que podamos haber llegado al final de la clase. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Bueno, igualmente la clase que viene pueden preguntar cuando quieran, durante la semana pueden escribir por los foros, pueden escribirnos por privado. Yo recomendamos siempre lo mismo, si son temas relativos a la unidad, escriban por el foro de la unidad. Si son temas más relativos que le pueden interesar a todos, pero que no es de alguna unidad en particular, pueden ir al foro general de la materia, y si no, también tienen la posibilidad de escribirnos por privado cuando son temas más personales, ahora o después surgen alguna duda con los exámenes, con alguna nota, con alguna cuestión en particular. Tenemos las casillas abiertas para que nos hablen ahí por el Moodle y no hay ningún problema que lo hagan en cualquier momento, ¿sí? Creo que no me olvido nada. Les agradezco por haber llegado hasta acá. Y nada, nos estamos comunicando vía el aula, estén atentos. Ahora creo que está cerrada para ustedes de la unidad 2, ahora automáticamente termino acá y la habilito para que ya la puedan ir viendo. Y recuerden, clase que viene, arrancamos, van a ser con Fede seguramente, si pasa algo iré yo. Vemos trabajo práctico en la unidad 1, recomiendo que lo hagan en sus casas, así lo traen masticado con dudas y demás. Arrancamos, hacemos el trabajo práctico todos juntos y después van a ver la unidad 2 ya, ¿sí? La clase conceptual de la unidad 2. Y ahí con eso deberían terminar y la clase siguiente arrancamos con el TP de la 2 y la unidad 3 y así para el final de los mundos, hasta que nos odien, pero ya sea el verano y seamos todos un poco más felices. Les mando un abrazo grande y nada, hasta acá llegamos. Gracias por estar.